La verdad es que tengo el corazón lleno de gratitud por la oportunidad que el Señor me ha dado. ah, de verdad, el poder estar con ustedes. Ustedes no saben cómo me siento. Esto para mí, yo escuchando a mi hermano José Luis hablando, am, yo les decía a mis hermanos, que a veces yo no puedo entender el amor del Señor. Pues yo nunca lo puedo entender en serio. Porque a pesar de que nosotros no somos merecedores de ninguna de sus bendiciones, su manera de tratarnos siempre es amándonos, amándonos y amándonos. Y veo su amor hasta en los más pequeños detalles, los más mínimos detalles. Ahorita yo estaba en la habitación y al salir encontré algo, unos regalitos afuera, de parte de ustedes. Señores, de verdad, hermanos, yo estoy agradecido de estar aquí. Creo que no merezco estar aquí, es por su gracia, como dijo José Luis. Así que eso no se trata de mí, se trata de Él. Él es a quien nosotros vinimos a escuchar, a quien nosotros vinimos a ver. Así que vamos a enfocarnos en Él. Mi nombre es Stanley y tengo una linda familia. Tengo 3 hijas con mi amada esposa, Amarfri. Tenemos 17 años de amores y todavía estamos en amor, ¿no? Y tengo el privilegio de verdad, por la gracia del Señor, de pertenecer a una iglesia que se parece mucho a ustedes, una iglesia donde el Señor es el centro. La iglesia Comunidad Multicultural es una iglesia diversa, una iglesia, um, sí, el nombre yo creo que lo dice todo. Nosotros tenemos hermanos de, de aquí, de Haití, de Estados Unidos, de España, de África y am, de Brasil, de Colombia, sí. Pero realmente todo ha sido por la gracia del Señor. La iglesia la plantamos en el año am, 2000, 2012, hace unos 6 años, ¿verdad? Y por la gracia del Señor, ya esa iglesia se ha convertido en una red de iglesia. Nosotros tenemos 8 iglesias. La iglesia se ha multiplicado y tenemos 8 iglesias en 6 ciudades diferentes, tanto aquí como en Haití. Y actualmente nosotros estamos desarrollando una relación con unos hermanos cubanos y estamos esperando la dirección del Señor para saber si el Señor quiere que nosotros plantemos iglesia en Cuba o si Él quiere que solamente colaboremos con lo que Él está haciendo allá en Cuba. Am, Como les dije, yo estoy contentísimo. Este hombre para mí es uno de los hombres más inteligentes. El colegio donde yo trabajo no funcionaría sin José Luis. Y también aquí hay tantas personas, tantas caras conocidas, tantas personas que respeto, que amo. Así que para mí es un honor servirles a ustedes. Y es un honor hacerlo porque ustedes son hijos del Señor. Y si el Señor me llama a hacer algo, realmente, ¿quién soy yo para decirle que no? Entonces, yo durante esta semana, este fin de semana que nosotros vamos a pasar juntos, nuestra intención es hoy vamos a hablar un poco del Evangelio para ver qué es el Evangelio en realidad, porque a veces nosotros hablamos del Evangelio, pero es como si en el fondo del corazón nosotros no hemos entendido lo que significa el Evangelio. Muchos no son
impactados realmente por el Evangelio. Y vamos a ver algunas de las implicaciones del Evangelio. Y mañana vamos a hablar del llamado del Señor a sentarnos a sus pies, a permanecer en Él. Porque a veces cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en activismo, pensamos en hacer muchas cosas. Pero el primer llamado es, vengan, yo quiero que ustedes estén conmigo. Y en la noche nosotros vamos a hablar de la Gran Comisión y el domingo por la mañana, pues nosotros vamos a ver cómo la cultura del Evangelio debe afectar nuestro diario vivir, cómo debe afectar nuestra iglesia local y cómo debe llevarnos a nosotros a amar al Señor con locura, pero también amar a las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, incluyendo a las personas que normalmente no queremos abrazar, no queremos recibir. Así que vamos a poner todo a un lado y vamos a enfocarnos en Cristo Jesús, vamos a enfocarnos en su palabra, vamos a enfocarnos en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿ok? En lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Y vamos vamos a tomar tiempo para orar, para que el Señor realmente nos hable. Quiero invitarles a orar conmigo para que sea el Señor ministrándonos. Padre, gracias te damos. Señor, sabemos que nuestras palabras no son suficientes para decirte cuán agradecidos estamos, Señor. Pero hoy queremos detenernos y queremos pensar en todas las cosas que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por habernos amado, por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos adoptado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, reconocemos y declaramos que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestra justicia, Señor, es por tu gracia, es por tu amor. Señor, gracias por permitirnos congregarnos en tu presencia. Gracias por los líderes de esta bella familia. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por este tiempo precioso que tú nos has regalado. Señor, estamos aquí porque queremos ver a tu Hijo Cristo Jesús. Queremos ser transformados a su imagen, a su semejanza. Queremos seguir creciendo en gracia, en fe, en santidad, en humildad, en piedad y en el conocimiento de tu Hijo. Así que, Padre, te rogamos en su nombre, por sus méritos, Señor, que seas tú hablándonos y que tu Espíritu Santo nos conceda un espíritu de gracia, un espíritu de revelación y un espíritu de sabiduría para poder discernir, entender y comprender todo lo que tú quieres hablarnos. Padre, que nuestros ojos sean iluminados, los ojos de nuestros corazones, para que podamos contemplar la hermosura, la belleza, la gloria de tu evangelio y poder crecer en amor por ti, Señor. Señor, que tu amor por nosotros produzca en nosotros un amor apasionado, un amor reverente por ti, Señor, y gozo y paz. Padre, háblanos como tú solo lo puedes hacer. Háblanos con claridad. Háblanos para transformarnos. Háblanos, oh Dios, para que podamos vivir para la gloria de tu santo nombre, para la expansión de tu reino y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mi esposa no pudo estar con nosotros, con ustedes esta noche, pero ella les envió saludos calurosos. Así que, aun cuando ella no puede estar, pero yo la represento a ella. Ando con dos hermanos míos aquí. Uno se llama Eliezer y el otro se llama Edmond, así que pueden, sí.
y ellos están también contentos de estar aquí. Hermanos, el, el 28 de agosto del 2004 pasó algo sorprendente en la República Dominicana. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa fecha, pero Félix Sánchez, el mayor atleta dominicano, ganó la primera medalla de oro olímpica para la República Dominicana. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, realmente menciono esta fecha porque ese día el país se convirtió en un centro de celebración. El país se convirtió en una pista de baile. Realmente personas de diferentes trasfondos culturales, personas de diferentes trasfondos económicos, étnicos, se reunieron en casas, pero también en los lugares públicos para celebrar la noticia, la buena noticia que habían recibido. De hecho, los extranjeros que vivían en el país en ese tiempo se unieron a los dominicanos con la finalidad de celebrar con los dominicanos lo que ellos estaban celebrando, una victoria que era muy importante para todo el país, para todos los dominicanos. Ellos estaban celebrando y aplaudiendo la hazaña que hizo brillar la bandera tricolor en Atenas ese día. Personas que eran enemigos dejaron a un lado su enemistad para celebrar lo que había pasado ese día. Mi punto es, hermanos, las buenas noticias alegran el corazón. Las buenas noticias hacen algo en nosotros, producen gozo en nosotros. Alegran el corazón, pero también reúnen a las personas. De hecho, reúnen a personas que a veces que eran enemigas. Reúnen aún a los extraños. Nosotros estamos aquí para hablarles del Evangelio, para ver lo que significa, para entender lo que es el Evangelio. Y yo estoy aquí, hermanos, para decirles a ustedes que nosotros hemos recibido una noticia aún mayor que la medalla de oro olímpica. Nosotros estamos aquí porque somos los recipientes, los receptores. Somos los beneficiarios de una mejor noticia, de la mejor noticia que oídos humanos pueden escuchar. Una de las cosas que a mí me fascina del Evangelio es que tú y yo, nosotros somos parte de una historia la historia más poderosa, más maravillosa, la historia más asombrosa y más esperanzadora que jamás se haya escuchado o que jamás se haya escrito. El Evangelio no es lo que nosotros vemos en un papel. El Evangelio es mucho más. El Evangelio es la historia de un padre amoroso, de un padre que va en búsqueda de sus hijos rebeldes. El Evangelio es la historia de un padre que fielmente se acerca a los niños que lo rechazaron para amar, rescatar, pero también para bendecirlos también. Es la historia de un Dios amoroso, un Dios bondadoso que nunca se da por vencido. A veces cuando nosotros pensamos en el Evangelio, pensamos en hacer una oración. Cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en asistir a un culto o asistir a la iglesia. Claro, esas cosas son cosas importantes y debemos hacerlas, pero el Evangelio es mucho más profundo, es mucho más completo, ¿no? Y cómo nosotros pudiéramos o cómo podemos definir el Evangelio. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, Evangelion es la palabra griega que se usa para la palabra que nosotros
usamos en nuestro español evangelio. Y esa palabra literalmente significa noticias buenas, felices, alegres y gozosas que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar, danzar, brincar de gozo. En otras palabras, el evangelio no es algo que nosotros decimos con nuestros labios, no es algo que nosotros experimentamos cuando nos sentamos en una silla en un culto dominical. El evangelio es buenas noticias. Estamos hablando de noticias felices, gozosas, alegres, noticias que alegran el corazón, noticias que deben ponernos a brincar, a festejar, a celebrar, a brincar de gozo. Pero, ¿de qué se trata el evangelio? ¿Cuál es realmente estamos hablando de buenas noticias, pero ¿cuál es la noticia? ¿De qué se trata? Yo sé que ustedes, la mayoría, si no me equivoco, pueden definir el evangelio, pero yo creo que es muy importante detenernos para poder entender y comprender todos los detalles, o por lo menos para poder entender la profundidad del evangelio. El evangelio no comienza con nosotros. Si tú eres como yo, tú tienes un problema. Y el problema es que nosotros pensamos que somos importantes. Nos encanta estar en el centro. Creemos que nosotros somos el centro del universo. Pero el evangelio hace algo muy importante para el corazón egoísta del hombre. El evangelio no comienza contigo. De hecho, el evangelio comienza en tercera persona. Dios, mediante la vida perfecta de su Hijo Cristo Jesús, mediante la muerte expiatoria de su Hijo Cristo Jesús y mediante la resurrección corporal de su Hijo Cristo Jesús, rescata y salva a viles pecadores como nosotros, para que nosotros podamos tener paz y comunión con Él eternamente. Si ustedes se dan cuenta del orden, Dios, Cristo, viles pecadores y la promesa. Esto nos pone en nuestro lugar correcto, porque el corazón egoísta mío quiere estar ahí. Yo, en mi mente, yo quiero entender y quiero creer que yo estoy aquí porque yo he hecho algo importante, porque yo soy una persona importante, porque yo soy un hombre bueno, porque he hecho alguna buena obra. Entonces yo estoy aquí porque merezco estar aquí. Pero el evangelio me da una galleta y me coloca en mi lugar. El evangelio me ayuda a entender que Dios inicia todo a través de su Hijo. Me ha alcanzado no porque soy bueno, de hecho yo soy un vil pecador. Él lo ha hecho por amor y por pura gracia. Y eso es importante, hermanos. Y estas son buenas noticias. Pero el evangelio aún es aún mucho más profundo. El evangelio es más hermoso y más completo. Cuando nosotros nos detenemos para analizar las verdades del evangelio, nos damos cuenta que ciertamente son buenas noticias que deben satisfacer las necesidades y las aspiraciones de los hombres. Uno de los problemas que tú y yo tenemos es que nosotros siempre terminamos reemplazando al Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios glorioso, el Dios creador, por ídolos finitos. Nosotros tenemos muchos, de hecho somos expertos en crear ídolos. La esposa se convierte en un ídolo, los hijos se convierten en un ídolo, el trabajo, el empleo, el dinero, la casa, los bienes materiales, las bendiciones que el Señor nos ha regalado, muchas veces se convierten en ídolos. Y
muchas veces el no entender quiénes somos, el hecho de no vernos a través de los lentes de Dios nos lleva a esto, a reemplazar al Dios infinito, el Dios todopoderoso, el Dios glorioso, por basura, por ídolos finitos, ídolos que no nos sirven realmente. El apóstol Pablo hace un excelente trabajo ayudándonos a nosotros a entender la profundidad del Evangelio. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, toma los primeros tres capítulos para ayudarnos a ver los detalles del Evangelio, la profundidad, la anchura, la longitud, la infinidad del Evangelio, para que nosotros podamos ver a Dios como Él es, pero también para que nosotros podamos vernos a nosotros tal como Él nos ve, y de esa manera poder humillarnos delante de Él y darle a Él toda la gloria que Él se merece. Y quiero invitarles a ustedes a leer conmigo en el primer capítulo de Efesios capítulo 1. Y vamos a leer, vamos a dejar los saludos y vamos a comenzar desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Y la razón por la cual creo que nosotros debemos detenernos para redescubrir el Evangelio es que, como les expliqué ahorita, nosotros tenemos un problema. Tenemos un serio problema. Es fácil volver atrás. Es fácil quitar la mirada del Señor para buscar otras cosas, para buscar satisfacer nuestras necesidades en otras cosas, en el alcohol, en la riqueza, en la mujer, en el sexo, en la comida o en cualquier otra cosa. Bueno, el apóstol Pablo comienza diciendo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Está aquí el apóstol Pablo tratando de ayudarnos a ver todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, ayudándonos a ver la profundidad del Evangelio. Y trata de hacer lo mismo en el segundo capítulo y en el tercer capítulo. Pero hay unos versículos que quiero leer en el capítulo 2, los versículos 2 al 5. Efesios 2, del 2 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Hermanos, vamos a detenernos aquí y vamos a hacer como que nosotros no sabemos mucho, no somos expertos. Y vamos a sentarnos a los pies de Pablo y vamos a tratar de ver, de estudiar, de discernir todo lo que el Espíritu Santo nos quiera comunicar a través de esta porción bíblica. En el verso 4, el Espíritu del Señor nos dice que Dios nos eligió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Este es un pensamiento bastante asombroso, ¿no?
A veces yo pienso que nosotros no entendemos la palabra de Dios cuando la leemos. Porque si de repente cualquiera aquí reciba una carta del presidente de los Estados Unidos, no importa si a usted no le gusta el presidente, pero si recibe una carta de invitación para ir a almorzar, a conocer la casa del presidente, a pasar una semana en el White House, en el palacio de allá, yo estoy seguro que al leer la carta, ustedes van a brincar de la alegría. Todo pago, VIP, tratamiento VIP, ustedes van a ir en un avión especial y ustedes van a tener una persona para enseñarle todo allá y ustedes se van a sentar con el presidente y van a poderle hacer preguntas. Hermanos, aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Dios, el creador del universo, el Dios todopoderoso, nos eligió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nuestra elección en Cristo no es una idea histórica posterior. Dios no nos eligió en Cristo cuando Cristo vino a caminar entre los hombres. Él no nos eligió cuando Cristo fue a la cruz, no. Él nos eligió desde la eternidad anterior, desde antes de la creación del mundo. Y el mismo Pablo se siente abrumado por la asombrosa gracia de Dios. La manera que Pablo despliega la gracia de Dios en los 3 primeros capítulos del libro es evidencia de la forma que él se sentía. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de la sorprendente gracia de Dios, de que nosotros somos lo que somos, no por nuestras obras, no por nuestro apellido, no porque somos especiales, sino porque antes de los albores del tiempo, Dios puso su afecto en nosotros. El Señor nos vio y nos amó antes de la creación del universo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esta verdad, yo creo que nosotros debemos caernos de rodillas ante su presencia en adoración y darle gloria y gracias al Señor. Y nuestro corazón debe gritar a voz en cuello: ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué me elegiste antes de la fundación del mundo? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué? ¿Alguien aquí se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué el Señor a mí me vio antes de crear el universo entero? ¿Por qué pensó en mí? Y la única respuesta que resuena en mi corazón cuando me hago esta pregunta es: mi hijo, es porque yo te he amado. Él te escogió, Él te eligió, Él te amó, Él te llamó, solamente porque Él te amó. No hay otra opción, no hay otra condición, no hay otra razón. Es la única razón, es la única respuesta. Es un misterio, hermanos, pero es por su amor. De hecho, el apóstol Juan lo pone de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo. Oigan esto: Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida eterna al poner nuestra fe en Él. Alguien describió esta porción de Efesios como la poderosa sinfonía de la salvación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese teólogo, porque cuando uno se detiene aquí y uno se pone a analizar, a estudiar, uno se da cuenta que es una imagen maravillosa
donde todos los instrumentos combinan, los símbolos chocan, los cuernos soplan, las tamboras, las trompetas, todo realmente está anunciando y va anunciando las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor en Cristo Jesús. Es como escuchar la voz que dice, vean la gloria del Señor, vean las maravillas del Señor. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí, hermanos. Él está tratando de captar nuestra atención para que nosotros podamos dejar de ver a nuestros ídolos finitos, a todas las basuras que nosotros hemos querido preservar y controlar y adorar. Y Él nos está diciendo, hijos, aquí hay algo mucho más glorioso, más hermoso, más completo, algo mucho más eterno que Dios ha hecho por ustedes. Y yo quiero que ustedes tengan los ojos puestos en esto. Y lo sorprendente de todo esto es que Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien inicia el asunto, es quien comienza. Yo creo que una de las diferencias entre las religiones y el cristianismo es esta. La religión tiene que ver con el hombre buscando a Dios. La religión tiene que ver con el hombre tomando la iniciativa. El hombre tiene que hacer algo, tiene que castigarse, tiene que hacer algunas buenas obras para poder encontrar a ese Dios que está escondido, un Dios que no se ha revelado y un Dios como que no se quiere revelar tampoco. Pero en el cristianismo tenemos a un Dios que nos ha hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de manera más clara a través de su Hijo, nos dice el autor a los hebreos. Nosotros tenemos a un Dios que se ha revelado, no solamente a través de la Escritura, lo que los teólogos llaman la revelación especial, pero también hay una revelación general a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Hermanos, de hecho, en este capítulo, hasta los verbos hablan por el Señor. Cuando miras los verbos, puedes ver lo importantes que son. Por ejemplo, en el versículo 3 nos dice que Dios nos ha bendecido. En el versículo 4 dice que Dios nos eligió. En el 5, Dios nos predestinó. En el 7, Dios nos dio redención y perdón de pecados. Y en el 8, Dios nos dio abundantemente las riquezas de su gracia. Y cuando pasas de los verbos a los sustantivos, señores, es la voluntad de Dios, es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Esto nos humilla, pero esto es bueno para el corazón egoísta del hombre. Es inconfundible, hermanos, es imposible pasar esto por alto, porque si Dios es la fuente de esta bendición, nosotros deberíamos estar no solamente gozosos y contentos, pero siempre dándole gloria a nuestro Señor. Pero también notarán la esfera de esta bendición. El apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha bendecido con cada bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es el mundo invisible de la espiritualidad. Dios nos ha bendecido. Él nos ha sentado con Cristo, nos ha bendecido en los lugares celestiales. De verdad, yo no sé, pero para mí esto es sumamente importante. Esto me da esperanza
esto me da seguridad. Esto me mantiene humildes, no solamente delante del Señor, pero delante de los hombres. Porque cuando yo me analizo a la luz de quién Él es, yo me doy cuenta que realmente yo no soy nadie. Yo soy un vil pecador. Hermanos, es importante entender esta verdad del Evangelio. Porque el Evangelio está haciendo algo aquí con nosotros. Nos está ayudando a ver a Dios tal como Él es, porque el pecado ha dañado nuestra capacidad de ver a nuestro Creador como Él quiere que nosotros lo veamos. El pecado nos hace competir con nuestro Dios y queremos tomar su lugar. De hecho, eso fue lo que hicieron nuestros padres. El pecado nos hace discutir con Dios. Nos creemos más sabios, más inteligentes que Dios. Pero aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está ayudando a entender, ok, cada cosa en su lugar. Dios aquí, Dios es no solamente santo, pero Él es amoroso, Él es bueno. Y todas las cosas que nosotros experimentamos, todas las cosas que nosotros hacemos, los dones, las habilidades, los talentos, todo lo que nosotros experimentamos, todo es por su gracia. No es ni siquiera por tu entrenamiento o por los entrenamientos teológicos. Nosotros podemos tener un PhD y predicarle a una multitud, y si no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, ni un solo corazón va a ser tocado. Podemos brincar y hacer todas las cosas que queramos hacer con nuestro cuerpo, todos los gestos, podemos tratar de manipular a las personas, pero al final es Él que hace las cosas. Pero también Él no solamente nos humilla al mostrarnos a nuestro Dios en su trono y al ayudarnos a vernos en el espejo, a ver nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, nuestra pequeñez, nuestra bancarrota, hace mucho más de ahí. Nos da dignidad, porque a pesar de que nosotros somos tan pequeños, tan malos, a pesar de que somos viles pecadores, el Dios infinitamente santo, el Dios creador de todas las cosas, nos alcanzó con su mano santa y tocó a personas sucias como nosotros y nos amó con un amor indescriptible, un amor inagotable, un amor inmensurable. Esto, hermano, es buena noticia. Eres amado antes de los albores del tiempo. ¿Acaso ustedes pueden entender esto? Esto es como tener amor por un hijo que todavía tú no tienes. Tener el nombre de tu hijo, tener la habitación preparada, todas las provisiones hechas y esperando a tu hijo. Él te amó antes de los albores del tiempo. ¿Cuándo comenzó Dios a amarte? Esta es la pregunta que quiero que tú te hagas hoy. ¿Acaso cuando empezaste a asistir a la iglesia? ¿O cuando empezaste a mostrar interés por la religión? ¿Cuando empezaste a leer tu Biblia? ¿O cuando empezaste a decidir que tú ibas a ser una mejor persona? La respuesta es un no rotundo. No, hermanos. El Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él te amó desde antes de crear el universo. Antes de que creara el universo, Él puso su afecto en ti, pensó en ti y te amó con un amor incomparable. Esto debería motivarnos a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Esto no es algo tan superficial como a veces lo pensamos.
Hermanos, aun cuando eras miserable, engreído, rebelde, hipócrita, satisfecho de ti mismo, religioso, aun cuando estabas convencido de que lo habías entendido todo, Dios te eligió en Cristo Jesús. ¿No es esto asombroso, hermanos? Hermanos, es realmente nuestro entendimiento de la asombrosa gracia del Señor. Es cuando nosotros captamos esta verdad, es en nuestro entendimiento de su gracia inmerecida, su gracia inagotable, de que podemos descansar contentos, incluso aun cuando nuestros corazones y otras personas nos condenan. Yo creo que cada creyente, todos los días, al despertarnos, nosotros deberíamos darnos por el pecho y decir, oh, la asombrosa gracia del Señor. ¿Por qué me amaste a mí, Señor? ¿Por qué pensaste en mí? Aún antes de crear el universo, Él nos amó en Cristo antes de la creación del mundo. Él te amó a ti antes de crear el universo. La mayoría de nuestros problemas realmente tienen que ver con insatisfacción en el corazón. Y esto tiene que ver con una falta de identidad o una falta de comprensión de la nueva identidad que nosotros tenemos en Él. ¿Cómo nosotros podemos dejar algo tan hermoso, tan glorioso, algo eterno, algo tan completo e intercambiarlo por basura, por el sexo barato, por el alcohol o por cualquier otra cosa, por cualquier otro ídolo? Pero esto es la realidad nuestra. A cada rato nosotros terminamos desplazando a Dios en nuestro corazón para poner a otras cosas que realmente son parte de su creación, cosas finitas, cosas temporales, cosas que no tienen la capacidad de satisfacer las necesidades más profundas del corazón. Nuestros jóvenes hacen esto. Nuestros jóvenes adultos lo hacen también. Nuestros adultos lo hacen y nuestros ancianos lo hacen. Si meditáramos todos los días en este tipo de amor, por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 3 hace una oración por los efesios. Y su oración es, él le pide al Señor, Señor, ilumina los ojos de sus corazones para que ellos puedan comprender la profundidad, la longitud, la anchura, la infinidad de tu amor por ellos. Porque solamente cuando nosotros podamos comprender cuán grande es su amor por nosotros, cuán profundo, cuán completo es su amor por nosotros, entonces nosotros vamos a tomar esto en serio. Si no lo comprendemos, si no entendemos lo básico, nosotros no vamos a congregar, sí, porque es bueno estar con otras personas. Es bueno dar una apariencia, proyectar una apariencia de piedad. Y eso nos ayuda a hacerlo. Es bueno porque nos da ciertos beneficios. Pero esto se trata de algo mucho más serio, algo mucho más profundo, algo mucho más eterno. Esto se trata del amor del Padre Celestial por hijos rebeldes. Esto se trata de un Dios que no nos necesita, pero Él constantemente nos está persiguiendo. Él nunca se da por vencido. Él siempre nos está buscando para rescatarnos, amarnos, salvarnos, reconciliarnos con Él.
Hermanos, cuando estas verdades alcanzan nuestro corazón de verdad, no aquí, porque aquí podemos tener a muchas personas que tal vez han estado aquí por 2 años, 5, 6, 10 años, pero que realmente no han entendido el evangelio con su corazón, o el evangelio no ha alcanzado el corazón, sino aquí. Pero cuando estas verdades alcanzan nuestro corazón, producen 4 cosas en nosotros. Número 1, producen humildad. Hermanos, cuando nosotros vemos al Señor, al Dios infinitamente santo, amando a viles pecadores, esto nos humilla. Esto nos humilla a relacionarnos con personas que muchas veces consideramos menos que nosotros, pero que a los ojos del Señor y en el fondo del corazón, nosotros sabemos que estamos en el mismo barco. Las diferencias económicas, culturales, sociales, étnicas, al final realmente no son tan importantes cuando se trata del amor del Señor y cuando se trata de nuestra condición como pecadores, ¿no? Esto produce humildad, humildad para acercarnos al Señor, no como el fariseo que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, pago mi diezmo, y hablaba con el Señor como si el Señor fuera su igual. Esto nos humilla a ir delante del Señor como el recaudador de impuestos, con humildad, pero con confianza, porque lo hacemos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero también producen en nosotros dignidad, porque el Evangelio no solamente te dice, tú eres un vil pecador, pero el Evangelio te dice, tú eres amado por el Dios Todopoderoso. Sí, es verdad que somos pecadores, pero hay una verdad aún más importante, que Dios amó a pecadores. Dios nos amó, de hecho, desde antes de la creación del universo. Pero también esto produce seguridad en nosotros, hermanos. Si la salvación dependiera de nosotros, ay de mí. Yo no sé de ustedes. Yo soy pastor. Yo soy líder de un movimiento de un movimiento de iglesias, pero yo no tengo vergüenza de decirles esto. Yo necesito la gracia del Señor todos los días. Si la gracia del Señor se aparta de mi vida por 5 minutos, 1 hora, un día, yo voy a actuar como el delincuente más delincuente que ustedes conocen. Voy a pecar y voy a hacer cosas desagradables a los ojos del Señor, porque es por su gracia. Me da seguridad porque yo sé que Él es quien tomó la iniciativa. Él comienza con esto, pero también Él nos da promesa de que Él va a completar, va a perfeccionar lo que ya Él comenzó en nosotros. Esto me da seguridad porque mi salvación no depende de mí, es por gracia. Él me eligió, Él me llamó, Él me escogió, Él me amó, Él me dio perdón de pecados, redención. Él me dio bendiciones en los lugares celestiales. Pero también, hermanos, estas verdades producen en mí gozo y deberían producir en ustedes gozo. El Señor Jesús en los evangelios relata una parábola. Y en la parábola, Él usó la parábola para ayudar a sus discípulos a entender el reino de los cielos. Y Él les dijo que el reino de los cielos es como un viajero, un hombre que va de viaje, un hombre rico, va de viaje y estando en el camino se percató de algo
se da cuenta de que hay un tesoro, pero ese tesoro es diferente a todos los otros tesoros que sus ojos jamás habían visto. Y ese hombre se llenó de alegría y comenzó a cantar, a brincar de gozo. Regresó, fue y vendió todas sus propiedades, todas sus posesiones, con tal de volver para comprar ese tesoro. Hermanos, nosotros en Cristo Jesús tenemos el tesoro más glorioso. Es verdad, Él es el tesoro. Cristo, eso fue lo que Dios nos dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre nos dio a su Hijo. Esto debería llenarnos de gozo. A veces es triste ver cómo nosotros nos dejamos preocupar por cosas tan pequeñas, cosas insignificantes. Y a veces eso pasa realmente porque nosotros no tenemos los ojos puestos en el mayor de los tesoros. No estamos viendo a Cristo. No estamos pensando en todo lo que nosotros somos en Cristo. No estamos ni siquiera pensando en dónde nosotros estamos sentados. En la mente de Dios, ¿ustedes creen que ustedes están aquí en República Dominicana? Ustedes se ven como dominicanos, pero Dios los está viendo como ciudadanos del reino de los cielos. Y Dios está pensando que ustedes están sentados juntamente con su Hijo Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y cuando el Evangelio o cuando las verdades del Evangelio producen estas 4 cosas en nosotros: humildad, dignidad, seguridad y gozo, ¿cómo nosotros deberíamos reaccionar? El apóstol Pablo nos da una pista. Y en el tercer versículo, el versículo que leímos ahorita, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Una pregunta: ¿qué significa bendecir a Dios? Porque eso es lo que Él nos está diciendo. Él nos está mandando a bendecir a Dios. Algunos de ustedes se acordarán de Pedro, cuando Pedro nos asegura que somos real sacerdocio, una nación escogida, una nación santa, para anunciar, para proclamar las virtudes, para hablar bien de nuestro Dios. Y hermanos, todo lo que significa bendecir es hablar bien de alguien, hablar bien de Dios, declarar su grandeza, declarar las maravillas, las obras maravillas que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 5 días han tomado tiempo para decirles a sus vecinos, a sus familiares, para hablarles acerca de las maravillas del Señor? Muchos de nosotros hemos tomado esto por sentado y ni siquiera hablamos. Con razón no nos multiplicamos. Con razón nosotros no estamos impactando nuestra ciudad como deberíamos impactarla. Porque solamente tenemos conversaciones así entre las paredes, dentro de las 4 paredes. Pero cuando estamos afuera no nos gusta hablar de las cosas maravillosas que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Nosotros deberíamos ser locos. Siempre deberíamos buscar oportunidades para dar gracias, para dar gloria, para contarles a otros. No importa si ellos no creen. Yo tengo un grupo de estudiantes que se definen como ateos o gnósticos, pero todos los días les tiro bombas. Ellos me tiran sus bombas, pero yo tengo bombas también. Y mis bombas son más convincentes porque yo tengo pruebas de cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Y algunos de ellos, cuando ven esas cosas,
dicen, mister, yo era ateo, pero ahora soy gnóstico. Y yo por dentro, gloria a Dios. Por lo menos hay un paso. No creían nada en Dios, pero ahora están creyendo. Hay un Dios, tengo dudas, pero ya yo creo que hay un Dios. Entonces, debemos declarar su grandeza. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos hacer esto? Hermanos, la respuesta es sencilla. Debemos proclamar su grandeza y hablar bien de Él, porque Él ha hablado bien de nosotros en Cristo Jesús. Él ha hablado bien de nosotros. En el primer versículo de este libro, de esta carta, ustedes saben cómo el apóstol Pablo nos llama a nosotros, cómo él se refiere, hablando de nosotros, santos. Aleluya. Santos. Ahora bien, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo no sabía que estos hermanos tenían todo tipo de problemas? Claro que sí. Esa ciudad era una ciudad llena de problemas. Idolatría, brujería, prostitución y un sinnúmero de cosas. Pero aún así, a los hermanos en Éfeso, a los santos, Dios llamando a los pecadores santos, Dios hablando bien de los pecadores. Nosotros debemos hablar bien de Él y proclamar su grandeza y anunciar sus virtudes, porque Él ha hablado bien de nosotros en Cristo Jesús. Lo bendecimos porque Él nos bendijo primero. Pero también esto no solamente deberíamos llevarnos a bendecirlo, pero esto debería llevarnos a amarlo. El apóstol Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Como Él nos amó antes de los albores del tiempo, desde antes de la creación del mundo, nosotros deberíamos amarlo con amor apasionado, no con el amor frío y el amor indiferente que muchos de nosotros tienen. Nuestro amor muchas veces es tan frío que ni siquiera podemos convencer a nuestros hijos. Nuestro amor a veces es tan indiferente que las personas que viven a nuestro alrededor llegan al punto de no querer ni siquiera visitar a una iglesia. ¿Cómo nos atrevemos a devolverle al Señor algo que no sea amor, cuando todo lo que nosotros hemos recibido de Él ha sido gracia, amor, misericordia sobre misericordia? Juan, en primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y la nueva traducción viviente lo pone de otra forma. Dice, nos amamos unos a los otros porque Él nos amó primero. Entonces, esto quiere decir que deberíamos, ¿cómo debemos responder? Debemos hablar bien de Él, debemos amarle a Él, pero también debemos amarnos unos a los otros porque Él nos amó primero. Estas son las aplicaciones para los creyentes, pero si hay alguien aquí que no es creyente, quiero decirte algo. Nosotros estamos hablando del evangelio y tal vez esa persona se está preguntando, bueno, ¿y de qué amor estás hablando? ¿Y cómo yo sé que Él me ama? ¿Y por qué necesito ese amor? ¿Por qué necesito perdón? ¿Por qué necesito redención? Bueno, yo quiero decirte algo. Dios te creó y tal vez tú has escuchado hablar de la creación. Dios creó a los hombres y nos creó de una manera perfecta para que pudiéramos tener relación con Él, comunión con Él. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Todos no podemos llegar a los estándares de Dios. Y el resultado del pecado es la muerte. Y el pecado nos separa de Dios. Y no hay nada que nosotros podemos hacer para resolver el problema del pecado. Y
Aquí está el amor de Dios, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Dios, tan rico en misericordia y en amor, pensó en nosotros y envió a su Hijo Cristo Jesús a morir en nuestro lugar. El que nunca pecó se hizo pecador, cargó todos nuestros pecados. El que vivió una vida perfecta tuvo una muerte expiatoria, tomó tu lugar, cargó con tus pecados y ahora su perfección, su justicia te dio a ti. Pero esto es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Él y lo confesamos con nuestros labios y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces tenemos acceso a todas esas bendiciones que nosotros vemos aquí. Nosotros nos convertimos en hijos y nos convertimos en herederos de todas las cosas que el Señor tiene. Así que si hay alguien aquí que todavía no tiene una relación con el Señor, yo creo que es una excelente oportunidad de tomar este tiempo para reflexionar. Tú eres un pecador y como pecador tú necesitas perdón de pecados. Tú necesitas redención de tus pecados para poder tener paz y ser rescatado de la ira de Dios. Vamos a orar. Padre, estamos asombrados, Señor, de la profundidad, de la longitud y de la anchura de tu amor por nosotros. Señor, sabemos que ni siquiera podemos comprenderlo todo. Padre, ¿cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no darte gloria cuando tú has sido tan bueno, tan compasivo, tan misericordioso, tan fiel para con nosotros, viles pecadores? Padre, gracias por Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre, gracias por habernos escogido en Él, por habernos amado, por habernos llamado, por habernos adoptado, por habernos bendecido con toda clase de bendición espiritual desde antes de la creación del universo. Señores, es difícil comprender estas verdades, es difícil aceptarlas, pero Señor, qué noticia tan hermosa, tan asombrosa, tan maravillosa. Padre, bendecimos tu nombre y exaltamos el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Señor, permite que estas verdades puedan alcanzar el corazón de cada uno de nosotros para producir en nosotros humildad, para producir en nosotros dignidad, para producir en nosotros gozo, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús y de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús para nunca levantar ídolos finitos y ponerlos en el lugar que te pertenece a ti, Señor. Padre, permite que tu palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. Señor, que nosotros podamos crecer en nuestra fe, crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Que Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros hoy, pero no solamente hoy, sino el resto de este fin de semana. Padre, gracias por este tiempo precioso. Gracias por cada uno de nosotros, por lo que tú estás haciendo ahora, por lo que tú vas a hacer.
Señor, pon en nosotros un espíritu humilde para recibir tu palabra, pero también pon en nosotros un espíritu obediente, Señor, para no ser solamente oidores de tu palabra, sino para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Señor, queremos amarte, queremos vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Y al terminar esta carrera, Señor, nosotros diremos, no a nosotros, no a nosotros, sino a Jehová sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor.